Muy buenas noches, apreciados alumnos de la Cátedra de Historia de Arquitectura 4 para este semestre 2024-2. Ya como conocieron ya hace algunos días, ya está planteada en la plataforma Salle las dos actividades con las que daremos cierre a este tercer corte y igualmente para lo que es el semestre como tal. Dentro de las actividades que tenemos planteadas, la primera de ellas involucra el tema de lo que es el crecimiento de las ciudades latinoamericanas. Este proceso social que se ha dado durante los últimos siglos, ¿sí? Prácticamente lo que ha sido desde lo que fue la conquista, la parte del coloniaje europeo y posteriormente lo que ha sido el desarrollo de toda esta serie de países latinoamericanos ya de manera independiente, pues ha dado una morfología, una conformación de lo que es el perfil urbano de nuestras principales ciudades, cómo se ha originado, cuál ha sido su desarrollo, su evolución y la distinción o la parte de cómo se tienen desarrolladas al día de hoy. Debemos recordar de que para hablar de lo que es el desarrollo de las ciudades es necesario plantear o exponer lo que ha sido el origen de ellas. En una primera etapa podríamos mencionar de que algunas ciudades latinoamericanas se pueden dar dentro de un perfil precolombino o prehispánico, que si bien tuvieron algunos desarrollos importantes, básicamente lo que fue Mesoamérica, lo que tenemos como fueron las culturas mayas, aztecas, y en el caso de Sudamérica, la parte andina, lo que fue el imperio inca. Desarrollaron algunas importantes ciudades, pero esas ciudades algunas mantuvieron su perfil, algunas fueron alteradas, modificadas o en gran parte fueron sustituidas por el modelo que trajeron, por el modelo que trajo el conquistador europeo, específicamente el caso de los conquistadores españoles. Para abordar este tema es necesario distinguir lo que fueron las causas o los motivos que llevaron al desarrollo y a la implantación de estas ciudades. En el caso de la América prehispánica, fundamentalmente lo que imperaba era el potencial agrícola de estas regiones y su ubicación estratégica como parte del desarrollo de ciertos imperios o grupos de poder. En este caso vemos cómo se desarrollan grandes entidades sociales, grandes entidades urbanas y que obedecen a necesidades de índole político, económico y social. Y vemos ejemplos de algunas ciudades que fueron muy modificadas o prácticamente arrasadas para dar paso a lo que fueron las edificaciones que traían dentro del proyecto de vida el colonizador español. Ahora bien, la configuración de la ciudad latinoamericana desde el punto de vista europeo tiene que ver con lo que fue lo que es las leyes de Indias o las leyes que traían principalmente los españoles en cuanto a lo que era la conformación de las ciudades. Esto tiene mucho que ver con lo que es la parte de la configuración urbana del damero, el damero o la retícula, que si bien no es un invento netamente español, es la reinterpretación que ellos dieron de lo que también implantaban o en la antigüedad desarrollaron los romanos en cada una de sus colonias o en cada una de las regiones donde ellos llegaran. Y que a su vez también ellos traían, los romanos pues también traían un antecedente griego y un antecedente mucho más lejano de lo que era la ciudad eh, en lo que era el Medio Oriente, lo que eran las civilizaciones antiguas, y que también reinterpretan lo que es la distribución del damero, que son retículas, donde se figuran las manzanas, y en algunos casos pues siempre se da lugar a espacios o grandes espacios abiertos para lo que son actividades comunes, bien sea para mercado, actividades comerciales, actividades públicas o políticas, o incluso religiosas. Eso es una distinción que, aunque no es concretamente idéntica en cada una de estas civilizaciones que hemos nombrado, pero sí conservan ciertos apegos a esta identidad entre lo que es la configuración social. En el caso de América Latina, volviendo al espacio geográfico que nos incumbe, vemos cómo se desarrollaron grandes ciudades
pero obedeciendo más que todo al valor económico o social que dieron los españoles a cada una de las regiones. Ya hemos mencionado de que por lo menos en otras historias, el caso muy particular de lo que hoy es Perú y México fueron grandes centros urbanos, porque allí fue donde los españoles se enfocaron dentro del punto de vista económico y dieron gran realce a estas poblaciones. Y es allí donde vemos gran desarrollo de arquitectura colonial, fundamentalmente lo que son templos y edificaciones militares o edificaciones de poder. Esto desde el punto de vista colonial. Cuando ya Latinoamérica deja el pasado colonial y se aboca a lo que es la vía republicana, pues cada país comienza a tener una configuración económica, una identidad social muy distinta, y vemos grandes desarrollos ya en lo que es la etapa del siglo XX, dejando de un lado lo que es ese pasado colonial. Hay algo muy importante destacar en este hecho de las ciudades latinoamericanas, y es de que durante un periodo de unos 5 siglos, ¿sí? los 500 años que van desde la llegada de Cristóbal Colón hasta nuestros días, durante estos siglos el mundo ha pasado por varios periodos artísticos, varios periodos arquitectónicos, desde el Renacimiento, pasando por el Barroco, luego el Neoclásico, el Neogótico, hasta lo que es irrumpir en el siglo XX con lo que es la arquitectura moderna. Entonces las ciudades han tenido que pasar por periodos muy importantes, y que si bien no han tenido impacto negativo, han sido rápidos, y vemos como hay una gran mezcolanza, una gran mezcla de lo que son todos estos valores estéticos en nuestras ciudades latinoamericanas. Y por eso no podemos hablar de que en una ciudad hay un neto desarrollo de un solo estilo. No podemos identificar que una ciudad sea netamente barroca, o una ciudad sea netamente neogótica o netamente neoclásica, sino que en cada uno de esos espacios conseguimos distintas representaciones de cada uno de estos periodos. Y por supuesto, no hay innovación, sino no se podía hablar de innovación, sino que simplemente era trasladar esos estilos que se desarrollaban en Europa hacia nuestra primigenia o nuestra muy primitiva civilización o desarrollo urbanístico, muy primitivo desarrollo urbanístico, que estaba orientado más a semejanza de lo que pasaba en Europa. Ya con lo que es la arquitectura moderna del siglo XX, sí vemos algunos destacados ejemplos ya muy propios, y vale la pena mencionar que Caracas, en el caso venezolano, fue un gran ejemplo de este desarrollo dentro de lo que es una arquitectura propia, que si bien tomaba valores de la arquitectura moderna de la Bauhaus, tiene un lenguaje y una distinción muy propia, diferenciándola de algunas otras ciudades de Latinoamérica y del mundo, pero que tiene un gran ejemplo y es una gran escuela para lo que es el país y el resto de Latinoamérica. Eso en cuanto a la arquitectura y el desarrollo de las ciudades en Latinoamérica. Otro ejemplo importante de desarrollo de ciudades en Latinoamérica, pues no podemos dejar de mencionar lo que es el caso de Brasilia. En el caso de Brasil, Brasil, bueno, tiene una gran enfoque, tuvo un gran enfoque a partir de los años 20 del siglo pasado hacia el desarrollo de su identidad o el desarrollo de grandes urbanismos, y que tiene la gran meta o la gran tarea es en la ciudad de Brasilia, un proyecto que desde hacía décadas buscaba este país, de consolidar una ciudad que dejara atrás un poco lo que era la parte de las grandes ciudades históricas, como lo era esa pugna que había entre Río de Janeiro y San Pablo, y que al final dan como resultado, a través de un concurso, la concentración de un gran proyecto para una nueva ciudad, y que hoy en día pues sigue siendo ejemplo de lo que es una ciudad moderna, que si bien no podíamos tildarla de perfecta, porque bueno, es un hecho humano, pero sí tuvo grandes alcances y grandes logros, que es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando se dispone, primero que todo, de la necesidad. Segundo, la disposición de profesionales capaces y bien asesorados en todas sus ramas. Y por supuesto, el apoyo económico del Estado
que era el protagonista, el autor y el gran financista de todo este gran proyecto. Eso es lo que tenemos para lo que es la parte de desarrollo de las ciudades latinoamericanas. A diferencia de las ciudades latinoamericanas, muchas de ellas, la gran mayoría, fueron fundadas por los españoles. Si bien no lo hicieron sobre espacios netamente vírgenes, porque en la mayoría de los casos tomaban lo que eran espacios ya habitados por los aborígenes, pero sí se puede hablar de que son ciudades que en su gran mayoría fueron desarrolladas prácticamente desde cero, si hablamos de lo que son los patrones urbanos. Y no como las ciudades europeas que no tienen prácticamente un fundador, una fecha de fundación, sino que se iban dando los conglomerados urbanos de manera espontánea y fueron surgiendo de manera muy primitiva hasta que se consolidaron a lo largo de siglos de gran desarrollo o gran habitabilidad de ellas. En el caso de las ciudades latinoamericanas, tienen fundación bajo parámetros, en este caso, en el caso de lo que fuimos colonias españolas, de lo que fueron las leyes de Indias. En el caso particular de Brasil, bueno, es un poco distinto porque ellos más que todo se abocaron a lo que era poblar la parte costera. Y no solamente ellos, también los españoles lo hicieron, que era tener grandes o importantes poblaciones en las zonas costeras porque eso les permitía la movilidad por vía marítima. Recordemos que las carreteras como las conocemos hoy en día son una respuesta en el siglo XX a lo que es el desarrollo del transporte automotor. Y los caminos que hicieron los españoles, lo que eran caminos reales, era básicamente para el transporte de tracción animal, transporte a caballo, en algunos casos de carruajes, pero también arrastrados por animales. Y por eso vemos que ellos siempre se enfocaban era a habitar las zonas costeras. Y las grandes ciudades, en el caso de Latinoamérica, eran fundadas o ubicadas o sobre los litorales, sobre zonas costeras, o próximos a ríos navegables. Caso muy particular de Venezuela, la ciudad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, sobre el río Orinoco. Bastante lejos del mar, pero con una vía fluvial a través del Orinoco que le permitía una gran movilidad, una conexión comercial muy importante con el resto del mundo incluso. Eso es la gran particularidad de nuestras ciudades. Incluso en el caso de los Andes, nuestro más próximo vía fluvial era el lago de Maracaibo. Eso lo tuvimos presente prácticamente hasta la época del gomecismo, cuando luego la construcción de la carretera trasandina, el lago de Maracaibo pierde vigencia como vía de transporte fluvial y bueno, pasamos a un escenario de vía fluvial a lo que es el transporte automotor. Eso es lo que tenemos para nuestra idea, nuestra clase de lo que es el desarrollo de las ciudades latinoamericanas, nacidas sobre espacios, en algunos casos ya dimensionados por los aborígenes, pero que se consolidó con lo que fue el trayecto de los españoles por más de 3 siglos de colonia y luego lo que es la vida republicana hasta lo que es la llegada de la arquitectura moderna en el siglo XX. Gracias por su atención, muchachos, y espero que este material les contribuya a lo que es la parte de la clase final de este tercer corte. Gracias por su atención.